Bienvenidos y bienvenidas a esta charla del programa de extensión, ¿cierto?, de nuestro diplomado de gestión integral de crisis. Soy Ernesto Escobar, soy director académico del diplomado de gestión integral de crisis y profesor de la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Y les quiero dar la bienvenida por acompañarnos en esta conversación que trata de un tema de bastante contingencia, ¿no? Vamos a conversar con Aldo Leporati, con un amigo, un colega, experto en manejo de crisis, ¿cierto?, en Argentina, acerca de, no vamos a hablar tanto de la guerra, ¿eh?, pero sí hablar de las repercusiones que esto ha tenido desde una perspectiva corporativa y estratégica en el manejo de la reputación de las compañías y cómo efectivamente esto que es visto como un conflicto bélico termina transformándose también en una crisis reputacional para alguna de ellas. Estamos en estos minutos, les voy a contar así ya en la cocina misma. Aldo estaba llegando a su casa en Buenos Aires, entonces estamos esperando que se conecte para comenzar. Se va a conectar, debe estar conectándose en este momento, porque decía que llegaba a en este minuto el GPS. Así que por ahora les quiero comentar que vamos a estar recibiendo todas las preguntas y todos los comentarios de ustedes a través del chat de esta sesión de Zoom. Y vamos a ir tratando de que efectivamente podamos contestarlas todas en el marco de la conversación con Aldo. En ese contexto, la presentación de hoy día va a estar estructurada en tres momentos, ¿cierto?, en tres pasitos. El primero tiene que ver con una pequeña introducción que voy a hacer, ¿cierto?, simplemente como para contextualizar, ¿cierto?, la conversación en la que nos encontramos. Después Aldo va a hacer una breve presentación, ¿cierto?, acerca del tema. Esta es una presentación en la que él ha estado trabajando ya durante bastante tiempo, desde que inició el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Por lo tanto, hay harta información bien interesante para compartir desde la perspectiva de él y la perspectiva de las conversaciones que ha estado teniendo con las distintas empresas transnacionales con las que trabaja en Argentina. Y el tercer momento de nuestra conversación va a ser un intercambio, ¿cierto?, de preguntas y respuestas sobre la base de los comentarios y las preguntas que nos vayan dejando en el chat de esta sesión de Zoom. Como les decía, esta es una sesión que está organizada en el marco y en el contexto de las actividades de extensión de nuestro diplomado de gestión integral de crisis, un diplomado bastante inédito, pues es impartido por tanto la Escuela de Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez y la Escuela de Psicología, ¿sí?, que de alguna manera u otra permiten abordar la gestión y el manejo de crisis desde una perspectiva inédita, desde una perspectiva que los que nos dedicamos a la gestión de crisis desde la comunicación habíamos pasado por alto, pero que entendimos que teníamos que observar a partir del momento en que la pandemia, el estallido social y la pandemia azotaron a nuestro país, y que tiene que ver con entender y reflexionar cómo las crisis impactan en las personas, ¿sí? Dedicamos muchísimo tiempo a estudiar y analizar, ¿cierto?, cómo las crisis impactan los entornos sociales, las reputaciones, las marcas, pero poco tiempo a entender cómo impactan a las personas, cómo impactan a las organizaciones y, más importantemente, cómo las organizaciones desarrollan capacidades de resiliencia, ¿cierto?, para recuperarse después de un episodio crítico como los que muchas de las organizaciones en las que eventualmente ustedes trabajan, en las que ustedes eventualmente se desempeñan de manera cotidiana, tuvieron que enfrentar, ya sea durante el estallido social o durante la pandemia. Veo ya a mi querido Aldo Leporati conectado. Aldo, ¿cómo estás? ¿Estás por ahí? Acá estoy, Ernesto. Buenísimo. ¿Cómo andan? Aldo, bienvenido, todo bien. Llegaste sano y salvo a tu casa, ¿no? Sí. Gracias a Dios. El Qué tráfico bueno. complicado acá en esta Buenos Aires.
Sí, bueno, en todos lados, acá en Santiago se ha vuelto también un problema. Tal vez también en materia de gestión de crisis en algún momento, ¿eh? Sí, Pero, oye, déjame entonces algo les estaba contando a nuestros asistentes, a los que nos acompañan en esta jornada, un poquitito cómo vamos a estructurar, ¿cierto?, nuestra conversación. Todos los comentarios, todas las preguntas las vamos a ir dejando en nuestro... Les pedimos a las personas que nos acompañan hoy que las dejen en el chat y que después de tu presentación vamos a tener un espacio para poder contestarlas, para poder pimponear y debatir en torno a ellas, ¿sí? impecable, Luego, impecable. lo que voy a hacer ahora es una pequeña introducción antes de darte el paso, Aldo. Genial que hayas estado acá y que estés además completo, ¿no? Y que hayas llegado sin ningún tipo de percance a tu casa. Bueno, nuevamente, estimados y estimadas, bienvenidos y bienvenidas. Está con nosotros primero que nada, un tremendo amigo, ¿no? Un colega, amigo de muchos años. Aldo Leporati es un profesional con más de 30 años de experiencia en comunicación estratégica y asesoría, y como les decía hace algún tiempo, Aldo viene trabajando y desarrollando una reflexión importante en torno a los acontecimientos que han ocurrido de manera posterior a la invasión de Rusia a Ucrania como parte de su trabajo cotidiano. Aldo es socio y director ejecutivo de Porter Novelli Argentina, una agencia de comunicaciones perteneciente al grupo Omnicom, con sede en Nueva York y oficinas distribuidas a lo largo de todo el país, de todo el mundo, perdón, y de toda la región latinoamericana. Aldo es experto en manejo de crisis y gestión de reputación empresarial. De hecho, me enteré por ahí, Aldo, que en alguna parte decían Better Call Aldo en Argentina, emulando un poquitito, ¿no?, a esa serie de televisión Better Call Saúl. Saul, o Saúl, ¿no? Tan conocida después de tantos años en pantalla. Así que vamos a preguntarle después cuando en la ronda de preguntas y respuestas si es que es verdad que le dicen así, Better Call Aldo, cuando alguien tiene algún problema en Argentina. Aldo es MBA de la Universidad de Belgrano, profesor titular de reputación corporativa y manejo de crisis en el MBA de dos universidades, de la Universidad de San Andrés y UCEMA. Y aquí es importante en el fondo destacar que fue él el que abrió el campo de estudio, ¿no?, y de análisis en materia de riesgos y manejo de crisis, ¿cierto?, en estas maestrías. Tal vez es eso lo que le ganó el apelativo o el nickname, ¿cierto?, de Better Call Aldo. Esta conversación, como les decía, se da en el marco del programa de extensión que tenemos de nuestro diplomado de gestión integral de crisis, que está impartido por la Escuela de Psicología y por la Escuela de Comunicación y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ahora, entremos un poquitito en materia, porque creo que es importante que efectivamente podamos hacernos, cuando Aldo me plantea, ¿cierto?, este tema, creo que la primera pregunta que surge es ¿por qué reflexionar sobre la invasión de Rusia a Ucrania en materia de reputación y en materia de gestión de crisis, dejando de lado evidentemente toda la temática geopolítica y militar, ¿no? Tiene importancia, ¿no?, desde la óptica de un diplomado de gestión de crisis, de los magísteres de asuntos públicos, de comunicación política, perdón, y de dirección de comunicación estratégica que impartimos en la universidad. Y tal vez para contestarnos eso tendríamos que básicamente buscar o entender de que efectivamente lo que estamos presenciando es un hecho de que, si bien no es nuevo, sería un error en el fondo considerar una guerra o una invasión como algo nuevo o algo fuera de lo común, los tiempos que corren hacen que efectivamente se instale como un hecho inédito en el que la presión de inversionistas, donde la presión de los consumidores y principalmente la presión de todos aquellos stakeholders de Occidente, básicamente, han forzado a distintas empresas a retraer ciertas inversiones, a cerrar sus tiendas, a poner en pausa, ¿cierto?, sus ventas en Rusia. De acuerdo, y aquí estaba haciendo un poquitito de research, Aldo, probablemente estos datos tú los manejas perfectamente, pero
pero la Universidad de Yale está haciendo un análisis interesante y un seguimiento acerca de las empresas que han entrado y salido de Rusia. Hoy día ellos contabilizan más de 672 compañías multinacionales que salieron o pusieron en pausa su operación en Rusia, entre ellas McDonald's, PepsiCo, Shell, en el fondo distintas grandes marcas, ¿no?, que conocemos y que evidentemente nos generan algún grado de cercanía. Hay otras que al parecer no pueden renunciar a Putin, sin embargo, ¿sí? Hay otras que el estudio de Yale básicamente dice 162 empresas que básicamente han decidido mantenerse en Rusia, pero manejar en el fondo su permanencia comunicacionalmente. A todas luces, pareciera ser bien difícil aseverar que estas empresas salen solo por motivos éticos y morales, ¿sí? Creo que es innegable pensar que es algo que está relacionado evidentemente con los mecanismos de sanciones internacionales, por un lado, pero pareciera ser, y lo que le llama la atención al estudio de Yale, a los académicos de la Universidad de Yale, es que muchas de estas empresas, muchas de estas marcas han ido muchísimo más allá en las medidas exigibles por la política internacional en materia de sanciones, ¿sí? La pregunta que nos hacemos entonces es ¿por qué esa extra mile? ¿Por qué van muchísimo más allá de lo que se les exige al momento de enfrentar una coyuntura como esa? Y quiero que con esa introducción darle la palabra nuevamente a mi querido amigo Aldo Leporati. Aldo, nuevamente, muchísimas gracias por acompañarnos. El escenario es tuyo. Bueno, muchísimas gracias Ernesto y la universidad por la invitación. Para mí es un placer y arranco respondiéndote dos preguntas que vos hacías recién. Una es, ¿por qué esto? ¿Por qué las compañías lo están haciendo? Y yo te voy a decir algo que es claramente por qué lo están haciendo. Las compañías en los últimos 10, 20 años, pero sobre todo en los últimos 10 años, han hablado de lo que vos decías, ética, moral y propósito, ¿ok? En el cual las compañías han pasado un mensaje hacia todos los stakeholders que ellos respetan los derechos humanos, las minorías, la diversidad, y si ellos no se iban de Rusia, entraban primero en una incoherencia total de yo en mi casa matriz estoy diciendo algunas cosas, las cosas que no hago en Rusia, ¿ok? Entonces ahí es la incoherencia. La incoherencia, por ejemplo, que a McDonald's le pasó, que tomó la decisión de no irse de Rusia en una primera instancia, porque tenía más de 800 locales, porque tenía más de 60.000 empleados, y sus stakeholders en Chicago le dijeron, desde los franquiciados que se iban, desde los accionistas que se iban, desde los empleados que no querían trabajar más con ellos, desde los clientes que le decían que iban a dejar de comprarle por ellos estar haciendo o operando en la Rusia de Putin. Ahí, ¿por qué McDonald's en 72 horas cambió? Y dio marcha atrás y se fue de Rusia. La presión que tenía de los stakeholders es mucho más, o te lleva a que vos tengas la convicción, porque acá es presión o convicción, acá es la presión, te lleva a la convicción de que vos te tenés que ir. Y las compañías que se han ido, aunque tuvieran el 6% del market share en Rusia, el 9%, el 10%, o hasta Renault, que tiene el 30% a través del ADA, ¿okay?, que es una de las que todavía se queda, pero está siendo muy cuestionada en Europa, se dan cuenta que no es que ponen en riesgo el mercado ruso. Lo que están poniendo en riesgo es el más del 90% del mercado mundial, que se les va a caer como piano. Entonces vos tenés ejemplos como la cervecera Carlsberg, que era la cervecera más grande de Rusia, y primero dijo como Renault, no me voy, y terminó yéndose. Si querés, vamos contando un poco de la presentación y decime si el segundo slide es, ya lo ven que es una pistola, ¿lo ven? Absolutamente, estamos bien. Perfecto. Y te iba a decir otra cosa más, que eran dos puntos. Esto
el tema de por qué se van y por qué es fascinante este caso. Porque es un caso de crisis management que nosotros como profesionales que trabajamos en el tema, nos es muy difícil contar para el gran público cómo es el manejo de una crisis, porque muchas veces tenemos que trabajar para una empresa y hay contratos de confidencialidad, no podemos decir todo lo que está pasando. En cambio, en este caso de crisis es fascinante porque todo el mundo sabe lo que está pasando. Entonces lo explicas y lo entiende un chico de 10 años y una señora jubilada que está en su casa ya con 60 y algo de años. Entonces es fascinante este caso. Es el primer caso yo en más de 30 años que tengo en profesión que lo puedo explicar fácilmente y todo el mundo lo entiende. ¿Ok? Bueno, voy a esto. Hoy las empresas, y vos algo mencionabas del el PIB o el PBI, según los países como se dice, es las empresas hoy tienen un arma de destrucción masiva para la economía de cualquier país que se quiera hacer el vivo, en este caso Putin, Rusia, en contra de los derechos humanos. Las empresas se van y a Putin se le cayó el 30% del PIB o el PBI. ¿Ok? Entonces también las empresas están empezando a darse cuenta de la importancia de la inversión extranjera, la inversión de las empresas. ¿Ok? Esto también es un llamado para los países latinoamericanos, donde hay líderes como presidentes de las compañías, de los países, perdón, que están todo el día hablando en contra de las inversiones extranjeras, en contra de las inversiones de las empresas, en contra de los empresarios. Ojo, pues los empresarios se te dan vuelta y se te cae el PBI, se te empiezan a ir las empresas, se te cae el PBI. Y vos después como tenés un gobierno donde cobran impuestos. ¿A quién le cobran los impuestos si las empresas se van? Y empieza el desempleo, que es otro de los problemas que está teniendo Rusia, el alto desempleo. Hay empresas como Accenture y muchas consultoras y muchas de tecnología que se han ido, indemnizaron a los empleados, pero están todos desempleados hoy. Y el desempleo creció en Rusia. O sea, eso también es un llamado de atención para los gobiernos latinoamericanos que los tenemos cerca, ¿no? Y acá yo soy, o sea, cuando yo estaba en el secundario, el fin del secundario, este era un grupo que era éxito con este tema, ¿no? Should I stay or should I go? Y en el primer momento que apareció esto, es la frase que me apareció, ¿ok? Should I stay or should I go? Eran las empresas que estaban, todos los DIRCOMs de las compañías con los CEOs, diciendo, ¿nos quedamos o nos vamos? ¿Nos quedamos o nos vamos? Y cuando vos decías, había empresas que dijeron, che, esto no va, no es coherente con nuestro propósito, con nuestra visión, con nuestra misión, con nuestros valores. Nos tenemos que ir. Nosotros no podemos estar en Rusia produciendo. Entonces, también me hizo acordar a la caída del muro de Berlín, ¿ok? Y al fin de la Guerra Fría. ¿Por qué me hizo acordar esto? Porque yo dije, hay 3 generaciones en Rusia que están acostumbradas a la vida occidental, a escuchar música por Spotify, a ir a Starbucks, a ir a McDonald's, a los íconos multinacionales, ir con íconos americanos, digamos. Perdón. Entonces, todo esto dije, a ver, esto es un caso, ¿cómo va a reaccionar todo esto? Y acá es un poco lo que vos comentabas, Ernesto, recién, y me parece que es muy bueno. Yo a Yale lo sigo desde el primer día. Ahí está el link, por si alguno lo quiere ver, pero hoy Yale viene comentando constantemente la cantidad de empresas que se van de Rusia. Entonces, ahí lo que podemos ver es que, según Yale, al día de hoy hay más de 600, como comentabas, pero fíjense el grafiquito de la evolución en el tiempo del número de compañías desde fin de febrero, cuando arrancó la guerra, al 13 de marzo. O sea, la cantidad que se fueron. Y ahí en la salida, piensen, 200 empresas en 10 días. ¿Qué país puede mantener con 200 compañías que se salen? 400 en un mes, que era un poquito esto de me voy, pero no me voy un poquito y entonces, y hoy 600. Entonces, la gente lo que está diciendo, como el caso que yo te comentaba de McDonald's, es should I stay or should I go? ¿Te vas o te quedás? Y si te quedás, estás cerca de Putin. Y si te vas, ¿entendés? Estás en contra de Putin. Y hay empresas que al día de hoy
se van, pero un poquitito, y es como decir, estoy embarazada un poquitito, o estás embarazada o no estás embarazada. Entonces, no es un poquitito. Entonces, el poquitito es porque están, para, para la percepción de la gente, de los stakeholders, estás priorizando el dinero por sobre tu reputación y coherencia. Y entonces estás priorizando el dinero, eso es cortoplacismo. Si vos estás pensando en tu marca como mediano y largo plazo, tenés que pensar, ¿entendés?, en otra forma. Y tenés que, también otra de las grandes preguntas que vienen en unos meses cuando termine la guerra, si vos tenés de estas 600 empresas que empiezan a volver a Rusia, pero sigue Putin o sigue un delfín de Putin, entonces, ¿dónde está tu coherencia y tus valores? ¿Ok? Entonces, hay muchas cosas que este caso de crisis es genial porque analiza el antes, porque ¿por qué en el 2014 cuando Putin invadió Crimea, donde no respetaba los derechos humanos, donde no respetaba las minorías, no respetaba LGBT, no respetaba absolutamente nada, hay compañías que siguieron y hay otras compañías que no? Hay muchas compañías que en el 2014 dijeron, yo en Rusia no puedo. Y otras compañías que también ponen la excusa de decir, no me voy porque yo tengo empleados, yo tengo fábricas, yo tengo... Y decir, ¿y el riesgo empresario? Demuestra el riesgo empresario. Si vos en un momento invertiste en Rusia, sabías que tenías un riesgo alto. No es lo mismo invertir en Gran Bretaña, en Francia, en Italia, que en Rusia. Son países occidentales con cultura occidental que vas a tener menos riesgo. A lo mejor no tenés los márgenes que tenés en Rusia, o que tenés en China, o que tenés en países que son inestables. ¿Ok? En Latinoamérica. Latinoamérica puede ganar mucho o puede perder mucho, pero es un riesgo empresario. Entonces tenés que asumirlo, y ahí digo que las empresas tienen que cumplir con el riesgo empresario. Por ejemplo, McDonald's hace bien, le sigue pagando los sueldos a los 60.000 empleados, y hay otras empresas que también lo que han hecho es, bueno, yo este año tenía una inversión de, no sé, 30 millones en Rusia, por decir un número, 30 millones de dólares, bueno, eso lo destino a organizaciones como ACNUR, UNICEF, o sea, organizaciones que hoy están ayudando en Ucrania a toda la gente que la está pasando realmente mal, la gente civil, ¿no? Así que, digo, estas son las cosas que uno tiene que ir viendo. Y después, algo que conocemos bastante, la cultura de la cancelación. Lo que estamos viendo hoy es que las empresas también a nivel mundial que no se van de Rusia tienen miedo de que la gente los cancele. O sea, en Porter Novel hicimos este estudio en el 2021, y hoy de alguna forma, ¿por qué pongo un despertador al lado? Porque es como que los stakeholders están diciendo a las empresas, a ver, despertate y demostrá, no solamente de sí, sino también alistalo eso con los hechos de que vos realmente estás defendiendo los derechos humanos, o sea, estás defendiendo lo que decís, y que a veces hay campañas que si no son marketineras, pero no son reales. Hoy la gente quiere realidad. Entonces, veamos hasta dónde también han pasado ejemplos en esto. Meta, la ex Facebook, empezó a buscar aumentar los contenidos que le llamó de autodefensa, impulsados por voluntarios en Ucrania y en todos los países limítrofes a Rusia, ¿no? Entonces, les dio libertad para decir cosas en contra de los generales rusos, de Putin, del presidente de Bielorrusia, etcétera, etcétera. O sea, pensemos casos calientes, como el caso Israel y Palestina, donde Meta tiene censurado todos los mensajes de odio, ¿ok? Pero acá dio vía libre, entonces hasta Meta se metió en la guerra, ¿entendés? O sea, hay casos donde vos decís, ¿cómo se puede jugar una compañía como Meta? Se jugó, ¿ok? Después tiene sus críticas, pero bueno, tomó una posición, y además de cancelar, de cerrar sus redes en Rusia, ¿no? Y entonces,
acá es un poco los criterios ASG en español o ESG en inglés, donde vemos si las compañías realmente cumplen con esto, que en sus casas matrices todas dicen cumplir. Bueno, a ver, decime si lo cumplís allá. Entonces, fijémonos en la parte social. En la parte social, cumplen con salud, educación, derechos humanos, derechos de los trabajadores, prácticas comerciales controvertidas. Después, en gobierno corporativo, en Rusia, cumplen con rendición de cuentas, órganos de gobierno, transparencia, lobby. Entonces, decime si hay coherencia también entre esto, o lo que hoy se está hablando, y se habla de mucho tiempo atrás también, es que las empresas hacen greenwashing, ¿ok? Sí, y entonces, esto sería lo que yo le llamo el Russia washing, ¿ok? Con esto de me voy, pero no me voy un poquito, ¿entendés? Entonces, listo, o sea, ¿sos coherente o no sos coherente? Y entonces, viendo los principios y los criterios ASG, uno ahí se da cuenta si está o no está en línea. Y a mí me encanta en todas las charlas mostrar este gráfico de Standard & Poor's 500, que hace un análisis de las principales 500 compañías que cotizan en Wall Street y la importancia de los intangibles en la cotización de las acciones. Veamos en el año 75, el 17% del valor de la acción de las principales 500 compañías que cotizaban en Wall Street era el 17% nada más del valor de la acción. Hoy en día, eso es el 90%. Y fíjense la curva, o sea, cómo ha invertido esto en las últimas 5 décadas. Entonces, esto es entender que el 90% de la acción de las compañías, llámese Coca-Cola, McDonald's, Amazon, lo que sea, en promedio, no les pertenece. Les pertenece a los stakeholders. Y si los stakeholders te cancelan, te bloquean, vos perdés millones de dólares. Y los perdés hoy. No es que los vas a perder a mediano o largo plazo, los perdés hoy. Otra de las cosas es, en las próximas encuestas de la revista Fortune 500, Forbes, todas las que hablan de los rankings de reputación, ¿cómo va a estar Renault? ¿Cómo va a estar Danone? ¿Cómo va a estar Nestlé? Es un lindo tema para analizarlo en unos meses cuando salgan los rankings. Pero yo te digo una cosa, yo he hablado con gente en Alemania, con gente en España, donde llegan a los andenes de las estaciones de tren los trenes con refugiados ucranianos, ¿okay? Escapando de los misiles rusos que tiran contra los civiles, y la sensibilidad que hay en esos países es tal que la verdad es que empezaron a boicotear a las empresas que trabajan en Rusia. ¿Okay? No te digo ya de si sos empresa rusa. No, empresas multinacionales que siguen haciendo negocios en Rusia. Y vuelvo con esto un poquito o no. ¿Te vas o te quedás? Entonces, por eso vuelvo al punto de should I stay or should I go. Y veamos esto. Carlsberg, la que yo te comentaba, fíjate eso, el 28 de marzo, Carlsberg, solo unas horas después que dijo que había tomado la decisión difícil e inmediata de hacer lo mismo y abandonar Rusia, donde genera el 13% de sus ingresos a nivel mundial, las acciones en la bolsa subieron un 8,3% y venían cayendo. ¿Ok? Entonces ahí te das cuenta que los shareholders, en este caso, estuvieron de acuerdo con que la compañía se vaya de Rusia, donde, como digo ahí, tenía el 13% de los ingresos a nivel mundial. Entonces, las empresas toman esta decisión viendo el mediano y largo plazo. ¿Ok? Fíjense acá, Shell calcula que hay 5.000 millones de dólares que va a perder por su salida de Rusia. ¿Ok? Igualmente se va. O sea, piensen que ya han hecho los números de que estos 5.000 le cuesta menos que quedarse. Porque la pregunta ahí es, ok, ¿cuánto te cuesta por irte? ¿Y cuánto te cuesta por quedarte? Porque la reputación, veíamos en ese 90% de los intangibles, la reputación, en los estudios más recientes, hablan de un 65 o un 70% de ese 90%. Entonces, vos tenés que entender bien, y las empresas, en los boards de las empresas, hoy
la gente que habla de reputación y de la economía de los intangibles, y para entender todo esto, está en el board y está tomando decisiones ahí con el CEO. Esto era impensado 20 años atrás. Imagínate mucho más en la época de la guerra de Corea, Vietnam, etc. Entonces, esto es un cambio de época. El que entienda bien las cosas va a poder sacar frutos adelante. El que no entienda se va a ir hundiendo. Entonces, esta frase de Warren Buffett, que dice que se necesitan 20 años para construir una reputación y 5 minutos para arruinarla, la verdad es que en esto hay compañías que hace mucho tiempo, 30 años, que están en Rusia, pero bueno, también se están dando cuenta que en 72 horas se tuvieron que ir, porque si no, les arruinaba la reputación. Y vamos directamente a algunos casos, y vos después decime con el horario cómo venimos, si venimos bien o no. Pero la pregunta acá es cómo la guerra de Ucrania se ha convertido en un riesgo reputacional para las marcas. Y veamos algunas cosas, ¿no? Yo viví la época de la caída del muro de Berlín, el fin de la Guerra Fría, y yo me imaginaba esto cuando leía caos en los McDonald's de Rusia, colas kilométricas y reventa de hamburguesas del combo por 700 euros. ¿Okay? Yo decía, yo me acuerdo cuando antes, si llegaba a ver un logo de McDonald's o Coca-Cola en la Plaza Roja, lo único que me imaginaba es que le tiraban piedrazos. ¿Y cómo cambió? Por eso digo, estas 3 generaciones que hay, desde 1990 en adelante, hoy estas generaciones hacen colas el último día que el local de McDonald's estaba abierto. Entonces, están a favor de los íconos del mundo capitalista en Rusia. O sea, yo cuando nací y estaba en el secundario, el colegio secundario, o sea, Rusia era soviético y era anticapitalista. Y entonces uno ve esto y dice, wow, ¿cómo cambió el mundo? ¿Esta gente está de acuerdo con Putin? Entonces ahí hay todo un tema que sería en una crisis de la comunicación interna y que serían tus públicos semi-internos, que serían los distribuidores, los proveedores. O sea, ahí está, ya empieza a correr otro nivel. Y después, lo que las empresas, y un poquito vos avanzabas en eso, lo que yo le llamo la sovietización del consumo. ¿Ok? Entonces, las compañías, por temas legales, decían, bueno, no sé, Kentucky Fried Chicken se va y ya empezaron los logos de Crimean Fried Chicken. Starbucks se va y pasa a ser Starbucks. ¿Ok? Y McDonald's se va y pasa a otro nombre. Entonces, bueno, perdés todo eso. El tema es, ¿cuánto perderías si vos no te vas de Rusia? Ahí está el punto y ahí es donde están nivelando, como Carlsberg vio que se anunció que se iba de Rusia y las acciones subieron y dejaron de caer, digamos. O sea, ganás, ¿entendés? Entonces, acá otro, además de lo que vos decías de Yale y yo mostré hace un ratito, hay otro estudio que se está haciendo en forma constante que se llama thegoodlobby.eu. Si alguno después lo quiere ver, con gusto. Y entonces, estos analizan más en profundidad y arranca la página con ¿de qué lado está tu marca? ¿Ok? Fíjense que tiene una metodología de trabajo donde te va poniendo en color amarillo, en verde y en colorado, según esto de que vos decías, Ernesto, ¿me voy o no me voy o me voy un poquito? Si me voy un poquito, estoy en amarillo. Si digo que no, estoy en colorado y si me fui, estoy en verde. ¿Ok? Básicamente, a grandes rasgos, eso. Y veamos en esto de Good Lobby, acá pongo un ejemplo, ¿no? Cómo van marca por marca, ahí tenemos a Danone, que por ejemplo está en Colorado, Deloitte que está en verde porque se fue, Delta se fue, aunque tenía una alianza con Aeroflot. Bueno, y entonces en esto nosotros podemos ver un cambio también de época, que hay como una auditoría, ¿entendés? De cosas que vos en la guerra del Golfo no veías. Entonces, vos estás siguiendo día a día, y lo que vos decías de Yale, yo agarré cuando Yale empezó con 100 empresas, y semana a semana va 200, 300, 400, 500, 600 ahora, y probablemente, si esto sigue, y Putin no
no baja su intención así agresiva y se irán todas, ¿entendés? Hasta las chinas, que son las más reacias a irse hoy en día de Rusia. Entonces, vamos a ejemplos. Y fijemos, el caso Nestlé es un caso realmente para estudiar, ¿no? Encima Nestlé tiene tanta mala suerte que la N, si vos la ponés en horizontal, es la Z que está en los tanques rusos, ¿ok? Y entonces, fíjate cómo la Z en este del medio está en horizontal con sangre cayendo de la N. El Nespresso, en vez de color así chocolate de café, bueno, está en colorado y es sangre. Y entonces, yo vuelvo a la sensibilidad que hay hoy en Europa. Vos te metés a ver en Twitter todo lo que se está escribiendo en Europa y es esto. Es sangre y le dan para que tengan a Nestlé, a Danone, a Renault, etcétera, etcétera. Entonces, esto es lo que esos mercados para estas compañías son muy importantes. Entonces, ¿cómo va a quedar la sensibilidad? Si se las van a cancelar, no las van a cancelar. Después veamos, sigo con Nestlé, ¿no? Porque Nestlé es una situación muy rara. Hasta el mismo Anonymous lo atacó, ¿ok? Y publicó todas las bases de datos de Nestlé. O sea, de sus clientes, quiénes eran los clientes que seguían haciendo negocio con Nestlé. O sea, te está poniendo en vivo, y ahí, como digo, Nestlé tiene 7.000 empleados, 6 plantas, y 2% del total de revenue de Nestlé está en Rusia. Y fíjense hasta el tweet del medio, donde alguien se tomó el tiempo de decir, pará, Nestlé, ¿vos no sabés qué marcas vos encontrás en la góndola o en un kiosco y le comprás? Bueno, yo te digo todas las marcas. Y ahí le puse en un tweet. ¿Okay? Entonces, fíjense también abajo la publicidad que hace Nestlé, Good Food, Good Life, de una chiquita. Bueno, al lado le pusieron Sponsor of Putin's War. Y todo esto que se hicieron a Nestlé, se hicieron a todas las marcas que siguen estando en Rusia. Fíjense también otros donde Kraft Heinz, BMW, Mercedes, Danone, Crédit Agricole, o sea, todas las empresas, Auchan, que siguen estando en Rusia. Todas les dieron en las redes sociales sobre todo. Entonces, ¿cuánto va a terminar esto en ventas futuras de las marcas? ¿Y cuánto esto le va a repercutir? Y voy al caso Renault específico, ¿no? Renault, como decía, tiene 30% del mercado y 40.000 empleados. Renault no se va. Entonces, fíjense ahí en la izquierda, la nota de Bloomberg, Renault boycott call for in UK after Moscow plant reopens. O sea, hay en todos los países europeos, es este boicot. O sea, hay grupos y los grupos se están movilizando. Y voy a ir casos que para mí son primera vez en la vida que los veo. Fíjense esto. La Z es como la svástica de Hitler. Hoy la Z, entonces, fíjense en la nota de Adweek sobre la izquierda, Ukrainian creatives urge brands to drop Z from logos. It's the new svastika. ¿Ok? Entonces, a Zurich le pidieron que saque la Z, porque el logo de Zurich, ven que está la Z sola y después Zurich, que saque la Z, que deje únicamente Zurich. Y así lo terminó en su sede central en Suiza. Entonces, a Amazon también, y Amazon cambió el logo. Fíjense que sacó la Z y puso un 3. Entonces, digo, a esto yo ya voy a una rusofobia. Todo lo que tenga vinculado con Rusia, ya la gente está sensibilizada. Ojo también que no se vayan del otro lado y que ya sean más fascistas que Putin, ¿no? O sea, pero esto, las compañías y el contexto lo tienen que analizar. ¿Ok? Y Zurich lo hizo, Amazon lo hizo y unas cuantas más lo hicieron. Y voy a un tema que me fascinó cuando lo vi. En Kazán, 800 kilómetros de Moscú, activistas encontraron una nueva forma de protestar y sobre todo en apoyo a Ucrania, y cambian las etiquetas de precios, sobre todo de las marcas que hoy se siguen produciendo en Rusia. O sea, le hicieron esta Nestlé, a Danone y otras en las góndolas,
y en la cual difunden información y hechos reales, porque en Rusia la información está totalmente sesgada a favor de Putin y la guerra, ¿ok? Entonces, te cambian los precios y te ponen leyendas, como se ven ahí, que bueno, obviamente está en ruso y no lo sé leer, pero es todas frases en apoyo a Ucrania, ¿ok? No le compren estos productos a esta marca, porque esta marca sigue haciendo negocios en Rusia de Putin, ¿ok? Entonces, te tenés que bancar todo eso que te estén pegando, ¿no? Entonces, digo la rusofobia porque también en Argentina tuvimos hasta extremos, hasta graciosos. La crema rusa es un sabor de helado, no sé si en Chile también está, y la ensalada rusa es una ensalada fría de papa, zanahoria y arvejas. La ensalada rusa la conocemos bien, la crema rusa creo que no. Bueno, las heladerías, no sé si un tema de marketing, empezaron a decir que no vendían crema rusa. ¿Qué tiene que ver con Rusia? Y del otro lado de los restaurantes, y fíjate que los carteles, ¿no? No sé si era por un tema de marketing, pero tuvieron cobertura en todos los medios. ¿Entendés? Entonces, también ese es un tema de aprovechamiento. Y también acá, para las compañías, Zelensky está haciendo charlas en distintos congresos de distintos países, ¿okay? En la ONU, en distintos lados. Y por ejemplo, en España se la agarró con una empresa que se llama Porcelosa, y diciendo que Porcelosa, porque tiene fábricas en Rusia, que seguía apoyando a Putin. Y entonces salieron los voceros de Porcelanosa a decir no, que ellos habían paralizado la actividad en Rusia. O sea, vos como compañía también tenés que poner ciertos frenos. O sea, Zelensky tampoco es que puede hablar de todo cuando vos cerraste la operación en Rusia. El tema es que la hayas cerrado realmente, porque si no la cerraste, yo no sé, los voceros de Porcelanosa y Cercove, dos empresas españolas, si después tienen algún margen de maniobra después de haber mentido. Si es real, perfecto. Si llegaron a mentir, eso va a ser una complicación a futuro. Y veamos también otro datito que me gusta de la Conference Board, que lo sigo bastante, son los factores que disponen al consumidor a cambiar de marca. Y también depende país por país. A ver, Argentina y Chile, a ver, Chile está. Chile más o menos tiene según esto, tiene un 40% de predisposición a cambiar de marca si no cumple con la causa de uno. En Argentina, sí, también Argentina. Qué Sí, buena vista tienes, Aldo. Yo estoy aquí sufriendo. Más o menos están en un 49%. Pero fíjate que lo importante de todo esto es en qué países va a repercutir más perdón, lo que yo dije eran los que no creían en las causas. Pero los que creen en las causas, fíjense, países de la mitad para allá que creen y son más del 60%, ¿cómo va a repercutir esto? ¿Okay? Son que repercuten en las causas cuando la gente está en contra de algo, ¿no? Y otro también del mismo estudio, Conference Board, que es de hace unos pequeños meses, donde es to what this degree would information about a brand actions influence the brands you buy. ¿Okay? Entonces, fíjense que también lo primero que es los precios bajos, ¿no? Y nosotros hemos hablado mucho en las reuniones de Latinoamérica que también en la Argentina, en Chile y en los países latinoamericanos, uno puede estar no de acuerdo con que una empresa siga en Rusia, pero cuando uno va a la góndola y elige los productos, prioriza el bolsillo, ¿no? Como muchas veces se dice que en los países latinoamericanos votamos con el bolsillo. ¿Okay? Entonces, también esto no estoy de acuerdo con esta causa, no sé, con esta empresa, vuelvo al tema comparar con empresas, con esta empresa que contamina, con esta empresa que no trata bien a los empleados, que eso, pero después termino comprando los productos porque es económico. Es lo que pasa mucho en la industria de la moda. Uno lo ve con marcas de consumo masivo, en el fondo, de moda, ¿no? De alta producción, tipo
H&M, en el fondo, que son altamente cuestionados por ciertas prácticas, ¿cierto? A nivel global, pero al día siguiente, en el fondo, la gente está haciendo filas y filas y filas para comprar ropa por 2,50 pesos en el fondo. Son, verdaderamente los precios son realmente absurdos, ¿no? Bueno, Por lo tanto, al final el bolsillo, al final del día, termina siendo efectivamente una herramienta de voto tremenda. por eso ahí, esto da para otra charla, pero la hipocresía que muchos de los habitantes en Latinoamérica tenemos, que priorizamos esto y podemos criticar porque tratan mal a los empleados, tratan mal al medio ambiente, etcétera, etcétera, pero después terminamos comprando sus productos. Pero bueno, esto es para otra charla, ¿no? Sí. Y para ir terminando, yo traté de analizar todos estos casos, estos 600 casos, y la verdad es que hay temas, que hay empresas que se han ido por un tema de seguridad, porque vieron esto y dijeron, bueno, no podemos estar ahí, hay una inseguridad bárbara para nuestros empleados, bueno, salgan todos de ahí. La otra es ético, lo que yo te decía, no va con mi propósito, no va con mis valores, ni mi misión, ni mi visión. Y el tercer eje es por presión. McDonald's fue por presión. Claro, por presión de consumidores o por presión... parece que, no sé si soy yo o Aldo se quedó pegado, pero... ¿Me siguen escuchando a mí? De mensajes cosméticos. Hola, hola. ¿Sí? Dale, Aldo. No, ahora volviste. En algún momento se quedó pegado esto. No sé si fui yo o fuiste tú, pero ya estamos de vuelta. Dale. Mensajes cosméticos o parte de su estilo de vida. ¿Ok? Entonces, acá volvemos a algo básico como compañía. Primero, tenés una identidad y esa identidad que te la da la visión, misión, valores, tu propósito. Bueno, después para construir una imagen, vas a trabajar en construir una imagen a través de distintas disciplinas de la comunicación para finalmente tener una reputación en todos tus stakeholders. Bueno, si vos tu identidad a lo largo de estos 3 pasos no lo cumplís, y difícil que tengas una buena reputación. ¿Okay? Tenés que ser coherente en este 3 pasos. Así que bueno, eso es un poquito y me abro a preguntas, lo que quieran. Buenísimo. Muchas gracias, Aldo. Aldo Leporati, socio y Managing Director de Porter Novelli Argentina, en esta tremendamente interesante conversación. Voy a rescatar un par de preguntas antes de caerte con mis reflexiones, en el fondo, que son más bien comentarios, más que preguntas. Hay aquí algunas preguntas que ya nos han ido dejando algunos de nuestros asistentes. Por ejemplo, Fernando Soriano nos pregunta: ¿crees que el consumidor regional, yo creo que lo abordaste un poquito hace un rato, pero está mirando las crisis de las empresas de Rusia, o son situaciones emocionalmente muy lejanas para audiencias como esta? Mirá, lo que sí te puedo decir, yo estuve hace poco hablando con una investigadora de mercado y estos temas, no es que, vuelvo, no es que sea prioridad para, por lo menos en Argentina este estudio lo veo, ¿no? Sí. No es prioridad, pero ha salido mencionado. Claro. Okay. Y para mí era una gran incógnita. Yo dije, a lo mejor a nadie le sale. Pero lo que sí te puedo decir es que a nivel empresario, yo empecé con este tema hace 2 meses, cuando arrancó la guerra, a los 10, 15 días que arrancó la guerra, dije, me parece que es una buena forma de explicar crisis management. Y hoy yo estoy yendo a un montón de reuniones de empresarios y empresarios de alto nivel, o CEOs, a explicar esto. O sea, yo veo que hay un tema de decir, ojo, que esto se viene, hay un cambio de época. Y el cambio de época, sobre todo los líderes de las compañías lo están viendo con respecto a Zelensky. Zelensky, fíjense, que tiene, ¿cómo se comunica? Por el A perfil través de de las redes. liderazgo, dices tú, ¿no? Claro. A través de las redes, en un idioma muy, muy directo. A ver, fuerte pero directo. ¿Cómo se viste? ¿Se viste como Putin con corbata y en una mesa a 20 metros del que está enfrente? ¿O está al lado de la gente? Camina con una valentía enorme
por edificios que son edificios que los rusos pueden detectar perfectamente cuáles son los edificios y en qué zona está Zelensky, para bombardearlo con todo. Y él está igual ahí al lado de la gente. Él va a los hospitales a visitar a la gente herida. ¿Putin está haciendo eso? Es un estilo muy similar, creo yo, y aquí podemos discutir, es un estilo muy similar al de Macron, de Emmanuel Macron, presidente de Francia, y muy distinto al de Brian Johnson, primer ministro británico, que ayer estuvo con Zelensky en esta visita a Kiev, que fue bastante comentada en los medios de comunicación, y uno veía, nosotros acá en Chile decimos, como un poroto en una paila marina en el fondo, pero es como un totalmente descontextualizado, ¿cierto? Tratando de presentarse en un lugar como ese. Me gusta el tema de los liderazgos, Aldo, porque creo que efectivamente es algo que efectivamente toda organización tiene que estar observando, pero creo que hay un tema que me parece que es súper relevante y que tiene que ver con el rol que asumen, lleva más allá de las marcas, porque no tiene que ver con las marcas, tiene que ver con las instituciones, tiene que ver con las organizaciones, tiene que ver con las empresas, en el fondo entendidas como tales, asumiendo quizás un rol que setea este nuevo orden que tú describes, porque la impresión que queda es que el poder de las marcas, en el fondo, sube exponencialmente durante los últimos 8 años, y el debilitamiento de los estados es algo particularmente significativo también. Es decir, pareciera ser que son, independiente de las sanciones económicas que eventualmente los estados pueden imponer sobre un país, lo que mayor repercusión genera dentro de un territorio, y lo que mayor además talkability, la mayor conversación que se genera, es en torno a la presencia y el rol que cumplen las marcas dentro de un contexto como este. Súper bien conectado además con el tema de la cultura de cancelación, que vemos cotidianamente. Tú lo ves en Argentina, nosotros lo vemos en Chile, olvídate con la conversación de la Constitución, de manera permanente. En ese contexto, asumiendo en el fondo ese rol que tienen, ese nuevo rol que tienen las organizaciones y las marcas, ¿cierto? De tomar posición, ¿no? ¿Estarías tú de acuerdo en decir de que la cultura de la administración del silencio, que durante muchísimas décadas en el fondo se utilizó como herramienta en Latinoamérica y en el mundo, llegó a su fin? ¿O sigue siendo una herramienta válida para administrar en gestión de crisis como las que estamos discutiendo? A ver, es lo mismo que vos me podías preguntar y las conversaciones que podemos tener con CEOs de compañías es, no, yo no quiero comunicar, yo quiero mantener un bajo perfil. Claro. El bajo perfil es el silencio. Y la pregunta hoy es, ¿vos podés mantener un bajo perfil? No. Los stakeholders te hacen tu perfil. Entonces, si vos no tenés un perfil, y esto yo siempre lo digo en las clases, es, a ver, vos construir una imagen y construir un perfil de marca o de empresa es como llenar una pileta de natación que vos tenés en tu casa de agua, para que el día de mañana, cuando tenés un incendio en tu casa, vos puedas de dónde sacar agua para tapar y apagar ese fuego. Entonces, en esto, vos hoy no podés tener un bajo perfil, un silencio, como decías vos. Y vuelvo, ¿por qué? Porque vos en tu compañía te van a preguntar, ¿y vos qué opinás sobre las minorías? ¿Y vos qué opinás sobre la sustentabilidad? ¿Y vos qué opinás sobre la guerra de Rusia? ¿Y vos qué opinás? Y vos como CEO no puedes mantenerte callado. ¿Ok? Totalmente. Entonces, todas esas cosas hacen en un tema crítico para las compañías hoy, que es atraer y retener talentos. Entonces, imagínate, la generación Z, la generación, los millennials, si vos decís, no, a mí no me importa nada, yo hago silencio, ¿sabés qué? Yo me manejo como yo quiero. Dejo que pase la ola y sigo operando tal cual como venía. Está bien, te vas a quedar sin empleados. Claro. ¿Entendés? Entonces, te doy un ejemplo concreto. A ver, otra de las cosas es, vos pensás de facturación anual de Unilever o de Procter o de Coca o de McDonald's. ¿Es más que el PBI chileno? ¿Es más que el PBI argentino a nivel mundial?
Entonces, cuando vos me decís, ¿tienen peso las empresas? Tienen mucho peso. Y esto te vas dando cuenta en Rusia, cayó el 30% del PBI. Totalmente. Entonces, esas son cosas que esta guerra, que como yo digo es la primera gran guerra donde el tribunal de la opinión pública, gracias a la cantidad de información que está fluyendo en las redes, están tomando y están sesionando y tomando veredictos en forma constante sobre esto. Y es como en las compañías está pasando que si no me gusta el CEO de la compañía, si no me gusta una política de la compañía, y yo me voy. Yo no puedo estar involucrado con un CEO que, no sé, no le importa el medio ambiente y contamina. Entonces ya también yo voy a tener cuestionamientos de mi hijo, de los compañeros de mi hijo en el colegio. Che, papá, ¿vos trabajás en una empresa que contamina, no sé, el río de al lado? Y eso yo no quiero estar así. Entonces, esas incomodidades, hoy la información que fluye tan rápido hace que la información circule y eso también tiene un impacto. ¿Cómo le explicas a un CEO, Aldo, con los que tú trabajas, que a partir de hoy tiene que comenzar a opinar acerca de la contingencia? A Yo tener un creo que punto de vista. Porque, probablemente eso es como decías tú, más los aterra. uh-huh. Eh, ¿Cómo convences o cómo tomas de la mano a un CEO, ¿cierto? Y le dices, viejo, una respuesta rápida en el fondo es decir, por la política, usando la estrategia del terror, en el fondo la del pánico, ¿no? De que se muera de miedo. Pero creo que esa no es una estrategia de largo plazo. Sí, no, yo creo que hoy el tema de la reputación de las marcas y cómo esto te impacta, por eso les mostré lo que Standard Poor's 500 analiza. Yo he visto la cara de CEOs cuando yo le muestro ese gráfico que lo miran asombrados, no lo entienden. ¿Ok? Entonces, primer shock, eso. Cuando empiezan a entender que el 90% del valor de la acción no les pertenece, ahí se empiezan a entender que tienen que empezar a ver el mundo de otra forma. Primero, el perfil bajo o el silencio no va más. Entonces, ¿cómo se tienen que comunicar? Entonces, yo creo que acá y en el management hay un gran tema y por eso cuando vos al principio decías que esto de Better Call Aldo, yo que me reía, hay un tema en las universidades. Yo en el 2008 fui a una universidad, a uno de los MBA más prestigiosos que hay también en Argentina, y ellos hablan de los 4 riesgos que tienen las compañías y de esa forma hacían los business plan. Pero en ningún momento hablaban del riesgo reputacional. Y yo le dije, en un riesgo reputacional, vos tenés un plan para hacer una explotación minera. Pero si la explotación minera te cortan la ruta, te hacen manifestación y no te dejan producir, no te dejan operar y tenés todo el pueblo en contra, tu business plan, entonces muy lindo un Excel, muy lindo un PowerPoint, pero no sirve para nada. Y entonces yo empiezo a mostrar los casos de mineras que tenían grandes proyectos y perdieron millones de dólares. Y ese es un buen ejemplo. Entonces yo empiezo a mostrar ejemplos de las pérdidas de las compañías por no hacer lo que los stakeholders querían o estaban esperando. Muchas veces por expectativa, no porque fueran hechos reales que iba a contaminar, pero tenían la expectativa que iban a... Y nadie le comunicaba. Entonces, yo creo que falta, a ver, Ernesto, ¿en cuántos MBAs en Estados Unidos, vos sabés, porque yo tengo el porcentaje, en cuánto porcentaje de MBAs en Estados Unidos hay materias de Issue and Crisis Management? En Estados Unidos, creo que voy a tirar, no conozco el número, pero me voy a tirar con uno, ¿no? Pero creo que es muy bajo. Creo que debería ser del orden de menos de un 15%, menos de un 10%. 26% hoy. Cuando fue la crisis del 2008-2009, la crisis financiera, el 18%. Aumentó ahora. Aumentó, ¿Ok? claro, lógico. Pero vos tenés un 26%, o sea, 3 de Cuarto, cada 4 que terminan un MBA nunca en ¿no? su vida Nunca vieron Issue and hablaron de Crisis riesgo. Management. Issues in Crisis Management. Entonces, yo me acuerdo en el 2008, el CEO de Porter Novelli en su momento dijo que había hecho todo un estudio, dijo, es muy fácil, ¿por qué está la crisis financiera?
Porque ninguno de los CEOs que está en Nueva York tiene dos grandes problemas. Uno, que nunca hizo, o sea, 3 de cada 4, o mucho más en ese momento, tuvieron una materia para pensar, para concientizarse, para educarse y tener criterios de Issue and Crisis Management. Y el segundo punto, ¿cuántos CEOs están sentados en Nueva York toda su vida y manejan compañías globales desde Nueva York y nunca tuvieron experiencia en Latinoamérica, en África, en Oceanía, en Asia? Y no podés ser CEO de una global si no tenés un poco entender el contexto y cómo es cada uno de los contextos. Aldo, no dejo de pensar, y estoy tal vez forzando el punto, en el fondo, de tratar de conectar lo que hemos estado observando en Rusia, Ucrania, en el conflicto de la invasión rusa en Ucrania, con la realidad chilena, ¿no? Y como sabes, lo ocurrido en octubre de 2019, ¿no? Con el estallido social, las grandes revueltas que llevaron en el fondo al proceso constitucional en el que estamos, donde efectivamente una de las grandes ausentes en el fondo fueron las marcas. Las marcas se fueron al silencio absoluto, ¿sí? Las marcas se callaron durante el estallido social, ¿sí? E independiente de qué es lo que, del nivel de cercanía o de favoritismo que podían tener por alguna de las causas que se estaban empujando, efectivamente todas las marcas se fueron al silencio. Y tímidamente algunas comenzaron a salir, pero tengo la impresión de que lo hacían más que por la intención de efectivamente instalar un punto de vista y una visión con respecto al contexto. Lo hacían porque buscaban empujar el business as usual, volver a un contexto en el fondo de semi-normalidad, ¿no? Después de todo este periodo de silencio que evidentemente los incomodaba. Había que encontrar un nuevo tono, había que encontrar una nueva forma de comunicar dentro de ese contexto. Y probablemente una de las cosas que las marcas efectivamente hoy día todavía no consiguen encontrar es ese tono y estilo que les exige en el fondo este nuevo contexto para comunicar en escenarios de complejidad. ¿Cómo lo ves tú desde Argentina? ¿Sucede lo mismo con las marcas allá? No con las transnacionales, estoy pensando en marcas, tal vez en marcas que son mucho más criollas, marcas que son mucho más locales, que representan mucho mejor la cultura latinoamericana también, ¿no? A ver, en esto te lo divido por dos formas. Uno es similar a lo que yo decía de Rusia, si las empresas reaccionan por presión o por convicción. Entonces, ahí es un poco lo que vos decías, reaccionaron por presión, ¿entendés? Pero si vos reaccionás por presión o por convicción, tus stakeholders se van a dar cuenta rápidamente, ¿ok? Eso es un punto. Lo otro es escuchar. Yo creo que acá lo fundamental es escuchar a tus stakeholders, escuchar qué es lo que opinan con respecto a cambios, porque vos lo que decías, las revueltas de Chile, por lo que yo he hablado con muchos chilenos cercanos, a muchos los sorprendió. Bueno, cuando algo te sorprende y vos no lo analizaste previamente y no tenés esto también que es otra cultura de la predicción, o sea, hoy hay un tema que en vez de reaccionar, tenés que predecir lo que se viene. ¿Okay? Entonces, yo creo que también hay una cultura que en esto cambia de predecir lo que se viene. Las empresas que fueron a Rusia, bueno, tenían que predecir que en algún momento, con lo que pasó con Crimea, las bravuconadas que hacía Putin, y bueno, esto podía terminar mal. ¿Ok? Entonces, yo creo que hoy tenés que analizar mucho más los contextos, por eso digo, no te encierres como CEO con corbatita y en la oficina en Nueva York, tenés que empezar a analizar mucho más. A poner los pies en la calle. Claro, y sentir mucho más qué es lo que te dicen los stakeholders, para que no te sorprenda. Entonces, esto es la cultura de predicción. Y yo te voy a hacer un comentario rápido en cultura de predicción. Zara, la de moda, la textil, por ejemplo, tuvo un muy buen caso de predicción con el tema de los talles. ¿Ok? Empezó en las redes en España hace unos años
en las redes y las organizaciones a protestar. ¿Y qué pasó? Lo que hizo Zara fue rápidamente empezar a producir ropa de todos los talles, para gordos, para flacos, para altos, para bajos, para todos. Entonces, cuando esto llegó a un nivel que explotó, como vos decís, bueno, explotó en las calles en caso de Chile, pero esto explotó en los medios, en todos lados, Sí, Zara le dijo a todos, ojo, vayan a nuestras tiendas, hay una sección para altos, bajos, gordos y flacos, para todos los talles. Entonces, no me vengan a reclamar a mí. Eso es la cultura de predicción, que la cultura de predicción es de negocios. Entonces nadie pudo criticar a Zara. Fueron a criticar a las competencias que no tenían talla ni para bajo, ni para alto, ni para gordo, ni para flaco. Entonces, digo, hay que empezar a analizar y todo el tema de la comunicación y la reputación y cómo si vos no predecís esto te va a pegar en las acciones y en el valor de tu compañía. Entonces, cuando a vos te toca el bolsillo como empresario y los accionistas te dicen, yo no voy a poner un peso más en tu compañía porque vos te quedaste dormido, vos estás gestionando igual que hace 20 años, que seguías con tu silencio, con tu perfil bajo, y bueno, cuando vos lo sientas en el bolsillo, ¿sabés qué rápido cambiás? Y más si sos latinoamericano, que lo único, que lo prioritario es el bolsillo. Y sí, a mí me dijo una vez un CEO de una minera, me dijo, lo que pasa es que los intangibles no forman parte del inventario para muchas de las compañías. Cuando vos empezás a ver lo tangible y que forma parte del inventario, lo ves de distinta forma. Claramente. Aldo, Patricia Sánchez nos pregunta, y aquí como para ir cerrando, de un tema que hace una pregunta bien larga, y yo creo que hemos abordado algunas partes de su pregunta en la conversación que hemos tenido y en tu presentación, evidentemente, ¿no? Ella dice, ¿qué tan viable es lograr revertir la caída reputacional de una empresa? Y si se puede hacer, ¿cuáles son las principales herramientas o tácticas para ello? Pero hace una última pregunta, además asociada a esto, que está súper vinculado a un tema que conversamos tú y yo hace un tiempo. ¿Es posible borrar la reputación dañada o cuestionada? A ver, respondiendo primero a algo de lo que preguntaba es, siempre respondiendo con la verdad. O sea, hay veces que no podés toda la verdad, pero un porcentaje de la verdad. Vos primero tenés que ser honesto con lo tuyo y ser coherente con lo tuyo, ¿ok? Y demostrar un cambio. Si vos te equivocaste, que todo el mundo es humano y se puede equivocar, pero ¿cómo estás cambiando para no volver a equivocarte? Eso por un lado. Y después, con respecto a lo que te queda de tu reputación, hoy hay herramientas como el clean digital o el blindaje digital, que el clean digital, todos sabemos que nuestra reputación online es lo que Google dice de vos, que son los 10, 11 enlaces que cuando yo pongo el nombre de cualquiera aparece en Google. Y entonces, si en eso hay enlaces negativos, hoy hay herramientas como el Clean Digital, donde te limpia eso y esos enlaces te los manda a página 7. ¿Okay? Y una vez que te los saca de las 2 primeras páginas tuyas, que es donde la gente ve los datos tuyos, de una empresa, de una institución, de, no sé, un político, etcétera, se hace el blindaje, que es, si te entran porque tienen tantos buteos, vos tenés un blindaje con tal número de buteos que esos son menos de los que vos tenés. Y eso no te entra. Te lo expliqué muy rápidamente, pero bueno, es... Yo creo que vamos a tener que volver a juntarnos, Aldo, a precisamente hablar de ese tema, del cleaning digital. Yo creo que es un tema que también es muy atingente y muy relevante como parte del toolkit de un profesional que se desempeña en los ámbitos del Issues and Crisis Management. ¿Ah? Sin duda. Sí, porque hoy tu reputación, por ejemplo, digamos que yo no sé quién es Ernesto Escobar, o vos no sabés quién es Aldo Leporati. ¿Qué haces? Te metes en Google. Sí, claro. Y si yo llego a tener cosas negativas mías porque hay alguien que adrede, a propósito, lo hace y me está extorsionando con un link, ¿ok? Y si yo no le doy $15.000, $20.000, no me lo va a bajar. Yo eso en forma orgánica, ni a través de un abogado, no lo voy a lograr sacar. Hoy lo que tengo que hacer es, con robots en forma inorgánica, o sea, a través de servers, derribar esos enlaces y sacarlos. ¿Okay? Entonces, los que te venden por forma orgánica, porque consigo un par de notas, no sé, en el Mercurio, en la Tercera, y escalan. Mentira.
porque eso son orgánicos, los otros son con buteo. ¿Sabés que esas dos notas del mercurio y la tercera, boom, caen? Claro, se van al fondo. Claro. Absolutamente. Bien, Aldo, estamos tremendamente pasados en el tiempo. Esta conversación, podríamos haber seguido conversando 2 horas más perfectamente acerca de estos temas, pero creo que es siempre una buena señal quedar con un pequeño gustito a poco. ¿Ah? Así que definitivamente eso es señal muy buena de que tenemos que volver a organizar una conversación y volver a tenerte invitado en una charla futura, quizás para hablar de cleaning digital y de la gestión de crisis en buscadores y en ese tipo de plataformas. Aldo Leporati es Partner y Managing Director de Porter Novelli Argentina. Mil gracias por acompañarnos esta tarde y será hasta la próxima, ¿sí? Un placer, Ernesto, un placer como siempre. Un abrazo grande. Y muchas gracias a todos y todas ustedes. Nos vemos en la próxima. Recuerden que esta presentación y esta conversación va a quedar grabada y después pueden acceder, ¿cierto?, a los contenidos y a la presentación que Aldo nos mostró, ¿cierto?, en la página web de YouTube de la Escuela de Comunicaciones Comunicaciones y Periodismo de la Universidad Adolfo Ibáñez. A todos y todas, que descansen, que tengan súper buena tarde. Gracias. Chao, Aldo, un abrazo.